Bueno, muchas gracias por estar aquí. Quisiera ver si podemos empezar con usted diciéndome su nombre, fecha y lugar en el que estamos el día de hoy. Mi nombre es Jóvenes Boruquian, hoy es 29 de mayo y estamos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Montevideo. Súper, muchísimas gracias. Ok, para comenzar esta entrevista, quisiera preguntarle lo que sepa y con lo que se sienta cómodo compartiéndome sobre la historia de su familia antes del genocidio. ¿La sabe, no la sabe? ¿De dónde eran? ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? No sé si me pueda compartir un poco. Sí, y parte de mi familia paterna eran de la ciudad de Bursá, vivían ahí todos, tanto mi abuela como mi abuelo, a quienes no conocí yo, ya habían fallecido cuando yo nací. Ellos de Bursá, después del genocidio, de las peripecias en la deportación, llegan a Bulgaria, se establecen en Bulgaria, allí nace mi padre y sus hermanos, y después de la Segunda Guerra Mundial se van a trasladar a Armenia durante la repatriación en 1946. En cuanto a la familia materna, mis abuelos eran de Kaiser, de Cesarea. Ahí, bueno, de ahí ellos fueron primero hacia Siria, fueron deportados hacia ahí, y de Siria llegaron a Uruguay. Okay. En Uruguay nació mi madre, después mi madre también fue a Armenia en el 1961 fue para Armenia, allá conoció a mi padre, bueno, allá nací yo. Okay. Y después, bueno, en el 72 nos vinimos para Uruguay y bueno, yo hice gran parte de mi infancia, mi adolescencia y los primeros años de juventud en Uruguay. Después, en 1986, me fui becado a estudiar a Armenia, estuve 5 años, del 86 al 91. Después, bueno, regresé a Uruguay y sí. Hizo vida acá. Estoy acá. Fantástico, súper bien. Interesante, ¿no? Que de tantos lados tan diferentes acabaran acá en Uruguay. Sí, es un poco, yo creo que es como simbólico de ese destino armenio, de ir por acá, por allá y después siempre encontrarse en un lugar y tratar de preservar una identidad de cualquier manera. Pero se nos da esa mezcla de cosas, ¿no? de ser un poco nómades, transeúntes por ahí, y con la nostalgia del lugar, que siempre eso también nos acompaña. Sí, claro. No, súper bien. ¿Sabe usted me platicó, ¿verdad? Cómo, o sea, que llegan a Uruguay, pero ¿cómo es que llegan a Uruguay? Si fue un barco, fue un avión, fue... En barco llegan en 1926. Ok. Llegan en barco, ahí llega mi abuelo, mi abuela y un tío que había nacido en Alepo, en Siria, y ahí llegan y se establecen en Uruguay. O sea, en Uruguay un poco cómo era el destino de todos, más o menos. Estaba el hermano de mi abuelo también, Okay. se estableció acá, viviendo primero como vivían todos los inmigrantes, lo que se llamaban los conventillos, que eran como caserones grandes donde se compartían piezas y junto a otros inmigrantes, ¿no? Entonces ya se produce en Uruguay esa mezcla de distintas nacionalidades que viven esa misma realidad de inmigrantes. Se establecen ahí, mi abuelo tenía el oficio de zapatero, entonces empieza con su taller de composturas de calzado, y bueno, y después en determinado momento ya con sus hijos, en el 60-61 decide que es la otra corriente que se da de migración hacia Armenia, y bueno, deciden ir y establecerse en Armenia. De vuelta. Ok. Interesante. Y quiero saber si, dice que no conocía a sus abuelos, ¿verdad? A los paternos. Paternos no, y a los maternos sí, ok. Si conoce o escuchó, y obviamente si se siente cómodo compartiendo,
¿alguna historia específica sobre su familia durante quizás el genocidio, la deportación, alguna historia de violencia, o no? O sea, no tiene que ser necesariamente una historia triste, ¿alguna que conozca o fue un tema que no se habló? A ver, mis abuelos no eran de hablar, ninguno de los Okay. dos no contaban historias. Las historias que sé de lo que vivieron y lo que padecieron vinieron a través de tíos, ¿no? Que ellos son los que contaban. Mi abuelo, las cosas que me contaba generalmente no eran las más dolorosas, me contaba de su infancia allá en Caicerí, ese mundo y esa relación trataba de no. En mi abuela, que era un poco más dramática, ella no hablaba ni español ni armenio, Ok, ¿qué idioma? hablaban turco. Ok. Y lo interesante es que me contaba las historias de la Biblia, me las contaba en turco. Wow. Y bueno, ella fue la que, digamos, el primer vínculo con lo cristiano, con la religión. Fue ella, con ella aprendí a rezar y esas cosas, ¿no? En cuanto a la historia también de los abuelos paternos, también sé de los padecimientos y las consecuencias que sufrieron y que vivieron después, pero claro, no los conocí porque fallecieron antes, ¿no? Okay. Con historias muy duras. Sí. Sí, claro, pues historias, ¿verdad?, de conflicto. Claro, que además marcaron su vivir, las consecuencias. Yo siempre digo que a veces cuando uno piensa en víctimas, piensa en los que murieron, los que fueron asesinados, pero en realidad el sobreviviente fue la víctima que sufrió más. Claro, porque claro. tiene el compromiso de vivir y en esas situaciones, con las cosas que vivieron, seguir apostando a la vida y seguir hacia adelante. Y no en condiciones muchas veces las mejores, ¿no? Sí, porque si uno resiste frente a cosas es bárbaro, pero si de repente se salva porque se escondió, porque no es fácil de sostener ese relato. Por eso yo considero que el homenaje mayor es a esos sobrevivientes que más allá de todas las dificultades y lo pasado, tuvieron la capacidad de resiliencia, de volver a apostar a la vida, ¿no? Claro, resiliencia creo que es una palabra como clave en esta historia, ¿verdad? Que son historias de los sobrevivientes de muchísima resiliencia, de empezar de cero en un lugar donde no hablabas quizás el idioma, no entendías la cultura, o sea, sí, me encantó, digo, que mencionara la resiliencia. Ahora quiero transportarnos un poquito a usted y a su infancia. Menciona que nació en Armenia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? En Armenia estuve hasta los 8 años. Okay. Hice los 2 primeros años escolares en Armenia. Bueno, los recuerdos que uno puede tener de los 8 años, ¿no? Sí. Así, Claro. Sí. Y si pudiera contarme un poquito, digo, ¿cómo fue su infancia? Primero, pues sí, digamos infancia en Armenia y quizás adolescencia acá en Uruguay, pero ¿cómo fue su infancia en Armenia, de lo que pueda recordar? De lo que recuerdo es, vivíamos en un edificio, el edificio eran como patios interiores donde nos juntábamos o salíamos de la escuela. Nos reuníamos, las cosas que más recuerdo son, y que tal vez porque las extraño, las batallas con la nieve, eso era lo más divertido que hicimos, porque claro, yo digo que porque ella también jugaba al fútbol, pero el fútbol nos remite más a Uruguay que a Armenia. Claro. Pero recordar el trineo, saliendo del edificio teníamos como una especie de elevación, y bueno, nos tirábamos con el trineo por ahí. Y cuando recién me habían comprado los esquíes, ahí fue justo cuando ya nos vinimos. No. Y no me transformé en un gran esquiador. En esquiador, y digo, ¿alguna vez te tocó esquiar como...? Aquí, en Ushuaia, ¿no? Se supone que es muy padre esquiar, o... Sí, no, pero después, mi único intento ya de mayor, ya joven, cuando estaba en Armenia estudiando, fuimos ¿cómo es el lugar? Bueno, un lugar de esquí,
y habíamos ido y yo me puse los esquís porque dije, debo recordarlo en la memoria. Después que me caí 3 veces, dijo hasta aquí. Sí, hasta aquí, voy al trineo. No, pues sí. Y ahora, cuando estaban en Armenia, ¿a qué se dedicaba su familia? ¿Qué hacían sus padres? Mi padre, mi oficio era sastre. Okay. Él trabajaba en una fábrica, era una sastrería, digamos. Trabajaba allí. Mi madre no trabajaba, estaba en casa. Sí, mi abuelo le habían reconocido los años de trabajo en Uruguay y estaba jubilado, le pagaban una jubilación. Mis tíos mi tío trabajaba en la fábrica de química, que era, digamos, el centro industrial químico más importante ahí en Quirobotan. Todos ellos trabajaban en la fábrica y mi madre no trabajaba. Ok, ¿y usted vivía con todos, o sea, abuelos, tíos y ustedes juntos? Mis abuelos y mis tíos vivían juntos y yo vivía con mi padre y mi madre. Ok. Y en este tema igual de la infancia y sabiendo que, bueno, creció, ¿verdad?, de cierta manera en Armenia, luego se viene para acá. Son 2 preguntas. La primera es, creciendo en Armenia, ¿cuál era como su sentido de identidad y de conexión con ser armenio, verdad? Claro, era natural, no había cuestionamiento. Era como... Era ser. Y que es esa cosa que cambia cuando uno está en la diáspora, ¿no? O sea, de cualquier manera había como una sensación de diferencia. Ok. Bueno, primero porque mi madre trató de enseñarme desde chico el español, trataba de hablar en español, entonces había ya algo que en algún lado sentía como una diferencia. Pero además había, y eso es algo que nos ha marcado a los armenios, de no terminar de entendernos y de marcar esa diferencia entre armenios de Armenia y diáspora. No sé, había una expresión, ya era el Asper, que era el armenio de Armenia, y el Aspar, que era el armenio venido de afuera. Y era gente que ya estaba desde hacía tiempo, ¿no? O sea, mi padre había crecido en Armenia prácticamente, fue con 13 años, pero yo me acuerdo que alguna discusión en el barrio era Asparichut, ¿no? Era como decir el pollo de Armenia de la diáspora. Esas cosas marcaban una determinada diferencia. Incluso dentro de Armenia, claro. Eras el distinto porque venías, digamos, de la Armenia occidental. Sí, ok. Y una vez que llega aquí a Uruguay, ¿cómo se transforma ese sentido de identidad? ¿Es algo como que usted llega y dice, yo soy armenio y es algo que voy a defender, algo que quizás usted guarda más como atrás, como... Yo creo que esa conciencia viene ya con la madurez, ya con la adolescencia y en forma conflictiva. Porque a ver, yo llego acá y si bien me acuerdo que cuando estábamos viniendo para acá en el aeropuerto de Moscú, pasan una canción en armenio. Entonces mi padre me dice, escuchala porque probablemente nunca más escuches una canción en armenio. Bueno, no fue así, o sea, yo cuando vine había una comunidad bastante activa, había radios diarias, todos los días se escuchaba música armenia. De hecho, yo fui a una escuela armenia, acá, entonces la integración en ese sentido fue más fácil y no fue tan cuestionarme demasiado. Pero sí había cosas que había raíces de cosas, ¿no? Por ejemplo, en las primeras figuritas que empecé a juntar, y mi madre conservaba, escribo con letras armenias, las figuritas que tengo y las coleccionaba. Pero después también en el sentido de la adaptación, por ejemplo, en el barrio, estaba en la puerta y había unos niños jugando y me dicen, no torneas la cuerda, y yo tornear no había escuchado nunca. Entonces vuelvo corriendo a casa para ver qué era tornear si no me habían estado insultando. Ese tipo de cosas, de diferencias,
por ejemplo, en la escuela, tercer año de escuela, y la maestra dijo sartén. Para mí sartén era una palabra totalmente extraña, porque en mi casa nunca se había usado sartén. Entonces, claro, yo levanté la mano todo, como si fuera un alumno aplicado, y pregunté qué quería decir sartén, y claro, todo el mundo se rió de que yo no supiera qué era sartén. Fuera de eso, también el hecho de haber nacido en Armenia, si bien, digamos, mis compañeros eran todos de origen armenio, mi apodo era el armenio. Sí, ok. Porque era armenio de Armenia. Que es como un poco lo opuesto, ¿no? A lo que pasaba en Armenia, que en Armenia eras como el armenio que no era de acá y luego llegas acá. Y acá era el del otro lado. Pero no desde una discriminación, ¿no? Sino al revés, desde un lado afectivo. Y en eso también estaba marcado en otras cosas, porque yo más o menos dominaba el idioma, entonces las poesías que había que decir en los actos me las daban a mí, entonces estaba esa diferenciación con el resto, digamos, del dominio del idioma, serían las diferencias. Pero después ya en la juventud empieza también a marcarse otra cosa, porque coincide también, digamos, los primeros años de la adolescencia y de la infancia con la dictadura en Uruguay, los años de dictadura. Entonces, que también era como de más encierro, más cosas, entonces el único espacio posible y permitido era la comunidad. Y bueno, cuando uno empezaba a vincularse, particularmente uno empieza a estudiar fuera del liceo, ya empieza a ver otro mundo y empieza a ver que ese mundo está cerrado y hay como una necesidad de desprenderse, de separarse, porque aparece como... Porque en ese intento de preservación que tiene la Armenia de mantenerse, se hace, quiero hacer uno más conservador. Y uno en la juventud es más revolucionario, entonces como que quiere romper eso. Después con los años uno entiende la importancia de la identidad, se reformula muchas cosas, pero es un periodo en el que uno tiende más a asimilarse que a preservar. Pero después queda marcado, ¿no? Esa cosa, o sea, la sensación que yo tengo es como de siempre ser como una especie de puente. ¿No? O sea, acá con lo armenio, en Armenia con el español, entonces siempre fue como esa Me gusta esa expresión de ser como un puente, ¿no? Como traigo mi cultura a donde sea que vaya. Y llevo, mira, cuando yo estaba en Armenia, en uno de los viajes que hice para acá, tuve la suerte de que el escritor Galeano me aceptara que le hiciera una entrevista para la revista Garuna. Y una de las preguntas era, le pregunto, ¿qué se puede hacer con la doble identidad, ¿no? Esa que nos divide, ser uruguayo y armenio? Y me dio una respuesta que me fue muy significativa y que creo que tiene que ver con cómo lo maneja uno. Me dijo, bueno, el problema es tuyo que dividís, ¿por qué no multiplicás? Y entonces creo que eso es lo que uno aprende a hacer cuando despuende, ¿no? Multiplica la identidad. No me resta ninguna a la otra, sino que me suma. Sí, claro. Entonces, es eso. Completamente, súper. Ok, no, qué interesante todo esto. Y continuando en este tema de identidad, digo que usted habla, ¿no? Ser un puente de aquí y de allá. Una vez que regresa a Armenia, cuando platico, ¿verdad? Que estuvo estudiando allá 5 años, ¿qué se sintió? ¿Se sintió como volver a casa o se sintió como...? Se mezclaron las sensaciones, porque por un lado era como volver a casa, porque era mi lugar. Si bien yo había crecido en Kilovagan y como estudiante me establecí en Yerevan, había diferencias sin duda, pero sí era como pero a la vez el trato que te daba Armenia es como sos el hijo mimado, ¿no? Con determinadas condiciones. Es más, recuerdo que estuvimos estudiando 5 años con estudiantes de Armenia porque compartíamos la universidad, y la primera vez que me insultaron ya estábamos terminando la carrera. Y yo me digo, por fin. Y se sorprendieron de que era el por fin. Era por fin, me trataron como un igual. Sí. Porque
esa cosa de camaradería, ¿no? Ajá. Entonces, sí, por un lado me sentía como uno más, porque además tampoco tenía el problema del idioma, es decir, ni siquiera se diferenciaba. Yo me costó, no me fue difícil entrar al armenio oriental, o sea, era un lenguaje natural. Pues de cierta manera la primera lengua, ¿no? Claro, entonces fue sencillo en ese sentido. Pero después también estaba esa condición que es un poco de estar en un lugar que no estás con los tuyos, entonces también sos un poco extranjero, más allá de que sea tu lugar y el armenio sea muy hospitalario, muy acogedor y todo lo demás. Hay una cosa que... Y también ahí fue la marcación del tema del puente, ¿no? Porque casi enseguida empecé a interesarme por el tema de la traducción y a aprender traducciones. Entonces, claro, ahí me tocó traducir literatura latinoamericana al armenio. Entonces, claro, eso fue un vínculo que era como una especie de el aporte, ¿no? De poder hacer. Y bueno, y después al revés, la necesidad de traducir el armenio en español. O sea, cosa que en sí, que el destino armenio como necesita esa doble cosa, ¿no? No es casual que tengamos tanta tradición de traducción. Sí. Porque, claro, el armenio necesita sí o sí, por un lado, ser bilingüe como mínimo. Y necesita traducir el mundo y también traducir al mundo, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, y bueno, ese es el rol, digamos, en el que me siento más cómodo, es el ser puente. No, qué interesante, y qué valioso también eso que dice de que, y vamos a hablar un poco más adelante sobre, porque usted, lo hablaremos ahora, es profesor de idioma armenio, pero, o sea, del valor y la importancia de, pues como dice, de ser bilingüe y de poder traducir del mundo para acá y de acá al mundo, ¿verdad? Pero ahora quiero hablar un poquito, y regresaremos a estos temas, sobre, como información quizás de fondo, ¿cuántos hermanos tiene? Una hermana. ¿Una hermana más grande, más chica? Más chica, ok. ¿Ella nace aquí? ¿Nace también en Armenia? Y esta pregunta quizás es un poco difícil, no es profunda, pero he visto que quizás a veces es difícil contestar. Haga su mejor trabajo. Si me puede decir su mejor recuerdo de la infancia, ¿cuál sería? Mi mejor recuerdo de la infancia. Bueno, vos sabés que me voy a quedar con la imagen del trineo del Nissan 2009. Sí, qué padre. Hasta me lo puedo como imaginar un poco. veo lo feliz que lo hace, o sea, como que lo hace el recuerdo, Sí. Y creciendo, hablemos un poco en Armenia y luego ya que se viene en Uruguay, ¿qué festividades celebraban? Quizás la Navidad, el Año Nuevo, ¿qué comían en estas festividades? No sé si me pueda contar un poco. En Armenia y luego me dice si son tradiciones que se traen acá a Uruguay. Bueno, por ejemplo, no se celebraba Navidad, no se le daba mucha trascendencia, bueno, era un periodo de un estado que se decía ateo. Entonces las celebraciones, digamos, más así que se hacían a gran escala eran las de Año Nuevo. Ok. Y que era que como niño uno no las vivía tanto porque era más, como niño el tema maravilloso de Año Nuevo era que venían los regalos, ¿no? Claro. Ya no venía Papá Noel, venía el Semer Papí, el abuelo invierno, que era el que traía los regalos de Año Nuevo. Después los adultos hacían mucho, era muy común la visita permanente de unos a otros, ¿no? Vecinos, parientes, todo. Entonces, permanentemente, prácticamente del 1 de enero al 6-7, era fiesta continua, las mesas siempre llenas de comida, cosas, porque así como ibas a visitar, venían a visitarte y siempre tenía que haber algo en la mesa para comer y agasajar. Bueno, en esos estados se terminaba también. Pero
esa era, digamos, la festividad más importante que recuerdo. Después, claro, al venir a Uruguay ya más se celebraba también Navidad y Año Nuevo eran las más. Después, en cuanto a las fiestas tradicionales armenias, no recuerdo de haberlas celebrado. Ya después, de adulto, es más, digo, cuando trabajé en el colegio, tratar de imponer esas otras, las tradicionales, recordar una bazar, Parimentán, fue como posterior y más a conciencia que por tradición. Ok, sí, como quizás en intentar revivir, ¿no? Claro, una tradición sí, que a lo mejor no se tuvo en su momento, pero que sí, existe. Y que tiene sus cosas muy claro. buenas, ¿no? Que está bueno transmitirlo. No, súper interesante. ¿Y la comida? Me interesa más saber cómo, obviamente digo, qué comían en Armenia, pero una vez que se vienen acá, digo, pues dice, sus papás estuvieron un tiempo en Uruguay, luego Armenia, luego otra vez Uruguay. ¿Comían comida tradicional armenia o se trajeron el asado de Uruguay a Armenia? ¿O cómo, bueno, qué pasó? El asado era muy difícil de llevar a Armenia porque, no ahora, pero en ese momento el tema de la carne era bastante complicado de conseguir. Además no había tradición de carne vacuna en Armenia, entonces el asado no. Alguna milanesa quizás como una cosa así, pero no, de acá se había llevado la pasta, con mucha cosa de tradición italiana, si se quiere, pero recuerdo de domingos de mi tío haciendo, porque él había trabajado en una fábrica de pastas, haciendo los ravioles para la comida. Eso era en la llevada. Después, para la traída ahí sí, trajimos el jorobado, todas esas cosas. De cualquier manera, en el periodo de mi infancia en Armenia, viste que la cocina tradicional armenia está también dividida, ¿no? Está la parte occidental y la parte oriental. Y la oriental considero que es bastante más pobre, la occidental más enriquecida con una tradición más vinculada con lo árabe, lo mediterráneo, lo griego, o sea, es mucho más rica y más sabrosa. Sí, en la cocina, digamos, de la Armenia oriental es mucha papa, ¿no? Es la zona más pobre, si se quiere, en ese sentido. Pero sí, acá mi madre siempre hizo comida armenia, entonces la comida armenia siempre estuvo, pero también la comida uruguaya. Asado, pizza y pasta, sí. Una mezcla. Y bueno, viendo que creció pues en Armenia, me imagino que no es como que fue a escuela armenia, ¿verdad? Fue a la escuela en Armenia. Pero una vez que se viene a Uruguay, ¿usted va a un colegio armenio? Sí. ¿Va a un colegio normal? No sé si me puede platicar un poquito. Voy a un colegio armenio. O sea, yo había cursado hasta segundo año en Armenia. Y como, gracias a que mi madre me había enseñado el español, cuando vine, inmediatamente me enteré ya en tercer año, ya no quisiera comenzar primero y segundo acá, hice directamente tercero. Y si bien la escuela de Armenia, la enseñanza básica era en español. Porque era en una escuela de doble turno, de mañana teníamos armenio y en la tarde español. Armenio eran 2 horas y después 4 horas español. Era almorzábamos en el colegio. Y bueno, dificultades, no mayormente, porque de verdad el sistema de enseñanza en Armenia, en la escuela, por lo menos en los primeros años, era muy superior al de acá. Ok, no. Y ahora quiero hablar un poco sobre extracurriculares. Sé que es como popular, bueno, no popular, pero que muchas personas ya aquí en Uruguay iban como a clubs donde también convivían con la comunidad armenia. ¿Usted tuvo esa experiencia? Sí, en los años de colegio estuve, y además en distintas instituciones. No era muy fácil de acomodarme, entonces estuve en varios lugares.
bueno, el colegio era de UGAR, de la Universidad Armenia de Beneficencia. Estuve teniendo actividades, venido mucho con la Unión Compatriótica Armenia de Marash, ahí también por 15 años. Y después, bueno, participando en algún deporte, jugando en distintas instituciones armenias, pero sí estaba vinculado a la comunidad. Sí. Ok, perfecto. Ok, y ahora me gustaría preguntarle un poco sobre esta como pues, migración que usted tuvo, si lo quiere compartir. ¿Por qué es que vienen de Armenia a Uruguay cuando usted, digo, a sus 8 años? Bueno, es fundamentalmente porque mi madre y la familia de mi madre no se había terminado de acomodar, no encontraron la vuelta. Y una de las razones fundamentales porque uno de mis tíos, digamos, no fue el que aguantó menos y entonces logró venirse. Y bueno, mi abuela, eso sí lo recuerdo, estaba todos los días frente a la ventana escuchando canciones y llorando, porque se había separado de mi hijo y quería volver a unirse. Fue fundamentalmente eso y bueno, no se acostumbraron. Yo creo que en la repatriación se pensó que era la patria, era el lugar, y no era tan así porque también había desconocimiento, es decir, a veces nos cuesta ver esas identidades distintas, ¿no? Claro. Y en identidades que en la diáspora también se multiplican, porque si bien venían de la zona de Cilicia, los dos. O sea, Cilicia no es lo mismo que el Cáucaso, son realidades totalmente distintas, idiosincrasias distintas, culturas distintas, todo es diferente. Y si a eso le sumás a que el vínculo del armenio de Armenia era con Rusia y con sus propios vecinos, y acá era Uruguay, era muy difícil terminar de adaptarse a esas circunstancias. Vuelvo a decir, había cosas que, por ejemplo, el que no quería venirse era mi abuelo, además mi abuela, que era la que más quería, falleció antes de venir. Entonces fue muy complejo. Claro. Y el que no se terminó de acostumbrar a Uruguay fue mi padre. Porque claro, él había crecido en Armenia, él no tenía ningún vínculo con Uruguay, no tenía el idioma, o sea, para él fue muy difícil. Además, te digo, el periodo en el que vinimos fue un periodo muy difícil en Uruguay. Entonces él casi inmediatamente que nos vinimos quería volver. No fue fácil tampoco esa historia. Y después, bueno, se fue acostumbrando y bueno, una de las cosas que me queda, que en el viaje que pude hacer con él a Armenia, volvimos juntos, sentí que no estaba del todo arrepentido de haber venido. Me da gusto escuchar. Que es tan complejo, ¿no? O sea, eso de decir, pues sí, soy de aquí, pero también soy de allá, pero también no soy de ninguno de los dos. Sí, eso, sí, y por eso te decía hoy lo de Galeano, ¿no? Uno, si logra multiplicar sus identidades, pero a veces también dice, ¿por qué no la tuve fácil, ¿no? Sí, completamente. Sí, porque nada más puede haber sido y punto. Y no me complicaba la existencia. Pero bueno, es así, hay que tratar de ver qué es lo que tiene de positivo eso, ¿no? No todas las cosas, mirar la parte que aporta más que la que resta. Claro, no, completamente. Y no sé si me puede describir los recuerdos que tenga de cómo era donde vivió en Armenia, o sea, sí, cómo era su casa de la infancia, cómo era la comunidad en la que creció. Bueno, la casa de mis padres era un apartamento en un cuarto piso por escalera. Era un chico porque era un buen ambiente, o sea, esas cosas de vivienda eran muy problemáticas en Armenia, no había mucho espacio. Bueno, le habían dado esa vivienda porque eran viviendas estatales que se daban. Entonces era un edificio chico, pero claro, estaba el patio, como era complejo de edificios, uno bajaba al patio y bueno, ahí
jugaba con los otros niños y estaban esas posibilidades. Había como, por un lado, para los niños que jugábamos ahí, protegidos y tranquilos, y por otro lado había como espacios donde se juntaban los adultos, más bien los veteranos que jugaban al tablí o al ajedrez. Y de hecho, bueno, por ejemplo, yo aprendí a jugar al ajedrez mirando a los veteranos jugar al ajedrez. Que un día le dije a mi padre, ¿me compras un ajedrez? ¿Cómo aprendiste a jugar al ajedrez? Sí, después, digo, yo pasaba mucho, vivíamos relativamente cerca, lo que sería más o menos unas 4 o 5 cuadras de la casa de mis abuelos, y pasaba mucho más allá, ¿no? Yo terminaba la escuela y me iba a la casa de mi abuela. Y pasaba mucho ahí la casa era un poco más grande, porque claro, ellos eran más, les habían dado una casa con 3 habitaciones. Yo te digo, lindo recuerdo de esas cosas, de salir a jugar, de tener esos espacios al aire libre. Digo, quizás por extrañar más los juegos de invierno, no recuerdo. Después en Uruguay sí fue difícil. En Uruguay, sobre todo al principio, llegamos, nos ubicamos en un lugar que era un barrio, no había incluso agua corriente, agua que pasaba por la vereda, y recuerdo a mi padre la amargura de decirle, ¿dónde traje a mis hijos? ¿No? Sí. Es más, esa primera vivienda que nos habían conseguido, se llovía, entonces esas cosas de despertarme en la noche y poner la palangana donde goteaba. Entonces fueron momentos difíciles, pero bueno, con el tiempo se fueron superando y nos fuimos acomodando. Claro. La infancia un poco en Uruguay fue más dolorosa desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, después, a medida que fuimos mudando también, la integración al barrio fue interesante, porque me tocó crecer en un periodo de Uruguay en el que el barrio era como una extensión de la casa. Claro, ¿no? claro. Entonces, también salías, jugabas en la calle, y eso que ahora no. Sí, que creo que han sido cosas que, digo, incluso a mí, o sea, como que me tocó crecer más en donde podías jugar en la calle y en el parque, y creo que es algo como que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Sí, como muy rápido, creo. Sí. Pero sí. Y ahora, usted, supongo, creció hablando armenio en casa, hablando español en casa, Bueno, ahí también no competitivo. Ajá. Claro, cuando estaba en Armenia, como trataba de hablarnos en español, porque como siempre estaba la idea de venirse, era como tratar de darnos las herramientas. Y obviamente uno aprende porque es el momento en el que más permeable es al idioma. Incluso me enseñó a leer y a escribir en español. Pero claro, yo le contestaba en armenio. Ella me hablaba en español y yo le contestaba en armenio. Y después, claro, en un principio sí hablábamos en armenio y después empezamos nosotros a responder en español. Ok. ¿No? Se produjo ese cambio. Y después ya más grande, ya como mi madre era la que menos hablaba el armenio, en relación a mi padre, con mi padre siempre hablaba en armenio y con mi madre me costaba hablar en armenio, prefería ir al idioma, o sea, de alguna manera, pues si bien el armenio es mi primer idioma, mi idioma materno es el español. Claro. Es paradójico, pero bueno, ahí se dio así. Bueno, eso. No, súper interesante. Y ahora quiero entrar un poco en la comunidad y como identidad ya de el sentido armenio una vez que está aquí en Uruguay. Entonces, ¿cómo es la comunidad armenia en Uruguay? ¿Cómo la describiría usted? Antes o ahora. Antes y ahora, por favor. Bueno, antes era una comunidad bastante activa, donde se han dado las circunstancias
desde que se estableció la comunidad siempre trató de preservar su identidad, ¿no? De tratar de mantenerse, porque creo que a diferencia de otras migraciones, hay como una necesidad en el armenio de preservarse y por eso crea distintas instituciones que apuestan a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces siempre estuvo esa idea de poder preservarse. Y había instituciones que apostaban a eso. Y una de las cosas más simples por las que se apuesta, digamos, que es lo más instintivo, que no tiene que ver con lo cultural o lo intelectual, es generar espacios para que los jóvenes se conozcan, se casen entre sí, ¿no? O sea, sí, una claro. preservación endogámica, sí. Que fue la gran apuesta, digamos, pero que eso empieza a deteriorarse naturalmente en las generaciones. Entonces empiezan los matrimonios mixtos, ya la comunidad, de por sí era una comunidad que no hablaba el idioma, entonces eso dificulta también, porque la gran mayoría venía de Cilicia, en Cilicia la mayoría hablaban el turco, no dominaban el armenio, pero crean sus escuelas y esas primeras escuelas a la primera generación nacida en Uruguay le dan el idioma. Yo no diría que dominan el idioma como para expresarse en armenio o pensar en armenio, pero sí para una comunicación mínima. Pasaba casos, por ejemplo, tuve compañeros que hasta los 5 años no hablaban español. Sí, que en su casa, ¿verdad? Hablaban solo en armenio, entonces la maestra decía, háblele español. Sí. Pero ya en la mayoría de los casos estaban más integrados y el armenio, si bien seguía considerándose como la lengua materna, en realidad no lo era, ¿no? Era la lengua de los antepasados, con valor emotivo, y que hubo un periodo, hasta mientras yo hice la escuela, todavía había como una convicción de necesidad de preservarse armenio. Después ya cuando volví, estando del otro lado, digamos, ya calidad de docente, ahí vimos familias totalmente transformadas, ¿no? No importaba lo armenio, sino que en realidad importaba lo otro, ¿no? O sea, era preferible aprender inglés, aprender computación, y bueno, el armenio no. Sí, como un extra, ¿no? Un extra y si no, no pasa nada. Entonces, claro, eso ha ido desgastando a la comunidad, llevando a la asimilación. Pasa además porque hay momentos en los que se encuentran espacios para los jóvenes y otros momentos se hace más difícil. Por ejemplo, o sea, hubo escuela, liceo, bueno, entonces tenés una gente, aguantás hasta 17, 18 años, los tenés en el ambiente. Y después las instituciones tenían organizaciones juveniles, o grupos scout, grupos de danza, logran mantener de alguna manera un poco más tiempo, extender esa cosa. Pero por ejemplo la pérdida del liceo, ya vimos tener un liceo que necesita muchísimo, ¿qué haces después con los adolescentes? Las instituciones empezaron ese proceso de desgaste y no tienen esa incluso. Pero ojo, así como te digo esto, te podría decir lo otro, en comparación a otras comunidades, ves cosas sorprendentes en la comunidad armenia, donde se mantiene un conjunto de danza casi con un nivel profesional, donde hay un montón de jóvenes que van y participan y están ahí. Entonces, todo eso también habla de que, más allá de que sea difícil, hay como un trabajo que lleva a la preservación. Y después creo que hay momentos y cosas que pueden volver a encender llamas. Pasó, por ejemplo, en un momento con la cuestión de Artsakh, fue como una efervescencia y generó movilizaciones. Lo que pasa es que las cosas cambian, las realidades cambian y las formas de respuesta también cambian. Sí, claro. No es lo mismo las generaciones anteriores que los jóvenes, es otra visión, otra forma de ver las cosas. Por ejemplo, hoy quizás hay más contacto con Armenia de lo que pudo haber en otras épocas. Sí. Grupos de voluntarios que van, y jóvenes que van a Armenia y se instalan allá y trabajan. Se han dado otras formas. Yo creo que
como gran estructura la diáspora no ha logrado encontrar los mecanismos más claros. Entonces se producen de esta manera, como cosas más individuales o como organizaciones como la tuya que lleva ese tipo de tareas. Creo que está encontrando otra forma. Sí, digo que es como parte de, ¿no? Cambian los tiempos y pues cambian las formas. Y continuando un poco con los temas de comunidad, ¿cómo se siente usted en y con la comunidad armenia aquí en Uruguay? Y quizás si quiera tocar un poquito en también cuando usted regresa a Armenia, o sea, esa segunda vez que usted se va para estudiar, que hablamos en un momento de eso, como que cómo se sintió, digo, que ya lo tocamos un poquito, ¿verdad? Ni aquí ni allá, pero cómo se sintió con la comunidad. A ver, entonces, vamos a ponerlo así, hasta mi juventud yo viví en ese marco de las instituciones, esas actividades, de las instituciones, del deporte. Después que me voy a Armenia, obviamente la situación cambia, ¿no? Sí. Es otra realidad. También entender, para mí ese es el cambio con respecto a mí, en mi identidad, ¿no? Entender que ser armenio no era ser de una comunidad que era como restringido, ¿no? La comunidad era algo cerrado. Claro. De pronto vamos a ser armenios, y entonces podrías ver, por eso te decía hoy en la juventud, uno es joven y entonces es rebelde contra el conservadurismo y esas cosas. Entonces, claro, vos te encontrabas en Armenia que era la gama mucho más amplia. Claro. La comunidad estaba como estructurada a determinado patrón. Entonces, sentir que, bueno, que Armenia formaba parte de la humanidad, ¿no? O sea, que no era esa cosa restringida por un lado. Después, claro, o sea, como además yo fui a Armenia no a hacer cualquier carrera, sino que terminé haciendo lengua y literatura, entonces eso sí o sí me vinculaba a los temas identitarios y a ver qué proyección había para después, qué iba a hacer a la vuelta en la comunidad. Entonces empecé a intelectualizar el tema de la identidad. Entonces empezó, digamos, una nueva etapa en la que lo que te decía de Puente era, bueno, ¿qué hago yo para transmitir determinadas identidades? Porque llegó un momento en el que, bueno, yo estoy convencido que me podré pelear con los armenios o no pelearme, pero nunca voy a dejar de ser armenio. Claro, soy, claro. Es mi identidad, soy yo. Sí, y la identidad es un tema tan propio, ¿no? Que no claro, o sea, ya no hay un tema que mi juventud me podía cuestionar. Sí. No hay cuestionamiento en ese sentido, pero sí ya al intelectualizarlo empezás a decir, bueno, pero ¿cómo lo transmito? ¿Cómo hago? ¿Qué accionar tengo? Y bueno, ahí también hubo distintas etapas. Hubo una primera etapa cuando recién llegado de Armenia y empecé a trabajar en el colegio armenio, empecé a ponerme del otro lado. Hubo sobre todo al principio una excelentes generaciones de jóvenes con los que hasta el día de hoy mantengo los vínculos, que se interesaron por la identidad y esa identidad multiplicando, no como un hecho aislado de decir me cierro en lo armenio, sino que lo armenio forma parte de lo universal. Y bueno, desde ahí ese lugar de hacer distintas cosas, ¿no? De trabajar. Bueno, el colegio, entre todo lo que te decía, de tratar de reflotar en los niños algunas tradiciones, hacer que se empiece a generar eso, ¿no? A todos los años celebrar Navazar, a todos los años celebrar el Pariyantán. Entonces, ver cosas que los vinculaban a ellos con la acción, ¿no? El día venía y, bueno, en la fiesta de Pariyantán, ¿qué hacemos? Bueno, nos disfrazábamos. ¿Y qué hacemos en la fiesta de Navazar? Bueno, cantamos canciones, hacemos esto y adornamos la escuela de rojo y ponemos las cintas. Cosas que generaran esa otra identidad. Pero ya te digo, o sea, hay un proceso natural que se va dando de la asimilación y bueno, se va perdiendo. Y es natural, forma parte. Luego yo te digo, pueden surgir cosas que de pronto refloten. Me pasa, por ejemplo, ahora que doy clases en la universidad, de repente aparece alguien y dice, yo ahora me estoy dando cuenta que quiero encontrarme con mis raíces. Bueno,
y estuvo gente que totalmente estuvo fuera de la Sí, colectividad, completamente, de la ciudad, ajá. y de pronto le nace la necesidad de encontrar su raíz, ganas de viajar a Armenia. O sea, son cosas que se van dando. Y ahora digamos que estoy en este otro proyecto, Ajá. que es en la universidad, que es, se logró primero un acuerdo entre las universidades, y en eso también incidió que el rector de la universidad, en ese momento era armenio. Ok. Entonces Marcarian hizo un viaje que fue a Armenia y fue a Irán. Ujú. Y en Armenia cuando dijo, "Ay, vamos a firmar un convenio con la universidad". Y en ese marco, después cuando él llegó, nos juntó a algunos que estábamos vinculados en el tema de la enseñanza y la porque tenemos este convenio, ¿qué podemos hacer? Y entonces ahí se firmó un convenio particular con la Facultad de Humanidades, con Historia y Literatura, y la Facultad de Historia y Filología de Armenia. Y bueno, y se empezó a trabajar en la universidad. Existe un centro de lenguas extranjeras. Ok. Entonces a través de ahí es el tema del idioma. Y después un centro de estudios migratorios interdisciplinarios, el CEIMI, y ahí creamos una línea de estudios armenios. Entonces bueno, se organizan eventos, se hacen cosas, se publican libros, ¿no? Se empezó a realizar un trabajo importante y está apoyado el proyecto por el Ministerio de Cultura de Armenia. Ok, interesante. Y continuando un poquito, ahora quiero hablar un poco de su trabajo como maestro. Digo, ya nos introdujo un poco a este proyecto, ¿verdad? Pero nos puede compartir otra vez qué clases da usted aquí en la universidad. Pues en la universidad doy clase de idioma, que es un curso le decimos nivel 1, pero en realidad es una especie de iniciación, porque el armenio tiene una complejidad que a nivel semestral no puede alcanzar un nivel internacional, no lo puede hacer. Entonces, si bien el formato hay que poner un nivel 1, es de introducción, y hay un nivel 2 que podría ser una especie de nivel 1, un parámetro. Está pensado para estudiantes de toda la universidad, de distintas facultades, no solo de esta, y otorga créditos a los estudiantes. Eso con el centro de lenguas. Después hay curso de cultura armenia, que se da en español, que abarca distintas cosas, ¿no? El arte, la historia, la literatura. En 2 oportunidades, por invitación del Instituto de Letras de la facultad, se dictaron cursos de literatura armenia. Eso ya específico para estudiantes de letras. ¿Ah? Y los cursos de cultura y el de idioma, y un curso que, por ejemplo, este semestre estoy dando por segunda vez, que es Presencia Armenia en Uruguay, que abarca todo el diáspora. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, y es interesante el ida y vuelta también. Y esos cursos también están abiertos a la comunidad. O sea, puede hacerlo cualquier estudiante universitario o alguien de la comunidad que tenga secundaria aprobada. Qué interesante. Pueden hacerlo. Entonces, bueno, igual básicamente funcionan con estudiantes universitarios, ¿no? La comunidad hay algunos, pero no son muchos. Y digo, sí, se siente como compartiéndolo. ¿Cuál es el tipo como de perfiles de estudiantes que toman estas clases? ¿Son mayormente armenios o ve que es mucha como estudiante quizás que tiene la curiosidad? Hay algunos de origen armenio, que son lo que te decía, que hay como posibilidad, y voy a ver cómo me encuentro con esa identidad. Pero muchos, la mayoría que no son de origen armenio, vienen por curiosidad. Y una cosa que se produce, ¿no? O sea, es que gente muchas veces que son de carreras que medicina, química. Que dices, ¿qué haces tomando esta clase? De armenio. Y a veces funciona como algo exótico, voy a ver qué es y salgo de lo que son las estructuras de mi carrera. O sea, se produce distintos tipos de perfiles. Pero después, en la mayoría de los casos, es gente que hace lingüística, que hace antropología, que hace relaciones internacionales. Sí, eso es lo que pensaba. Y bueno, y con
con la embajadora, ahora que tenemos embajada en Uruguay, estamos pensando en formas de incentivar esa entrada, porque claro, o sea, con un curso semestral sí, difícil que domines, sí, no se alcanza, ¿verdad? Si no hay un hacia adelante, claro, es muy difícil seguirlo, ¿no? Entonces, como de generar algún espacio que pueda generar interés en profundizar en el conocimiento del libro. Pues después un año probé a hacer el curso anual en lugar de semestral, para ver qué podía pasar. Y el tema es que en el curso anual fueron básicamente estudiantes comunitarios, porque el estudiante no planifica su actividad del año sino por semestre. Sí, no. Y a veces pasa también, obviamente, que los anotados son un montón y los que terminan son bastante. Claro. Sí, pero creo que eso pasa como en todas las la verdad. Sí. Ok. Bueno, para empezar a como concluir con esta entrevista, me gustaría saber cuáles son sus esperanzas y expectativas para la comunidad armenia aquí en Uruguay en un futuro. ¿Las tiene, no las tiene? Si sí, ¿cuáles son? Si nos quiere compartir. A ver, yo creo que hay un proceso natural de asimilación y en definitiva toda comunidad de inmigrantes en algún momento, en alguna generación, se va a terminar asimilando. Pero yo creo que el armenio, lo hablábamos hoy, tiene esa capacidad de resiliencia y como que le encuentra la vuelta para mantener una especie de vínculo siempre con la patria. Quizás la expectativa está en encontrar un camino de diálogo más fluido entre la diáspora y Armenia, encontrar más los mecanismos y esa unión, porque yo creo que hay un aporte que puede dar eso. Es decir, con lo que hoy decía, con ser una especie de puente, que de hecho de alguna manera lo sigue sosteniendo y quizás encuentre mejores formas en el futuro. Yo no soy pesimista en el sentido de decir lo que se hizo y ya está y después no se puede hacer más. Creo que cada época encuentra su propio camino. Pero ¿en qué sentido digo que, por ejemplo, puede ser puente y de hecho lo es? Por ejemplo, para Armenia, el vínculo con Uruguay no hubiera sido posible sin la presencia de la comunidad. Okay. O sea, es un factor que llega. Tampoco Uruguay le hubiera dado importancia a Armenia si no existiera una comunidad integrada a Uruguay, ¿no? Entonces, eso está, y yo creo que en la medida que se tome conciencia de ese valor y se pueda manejar de la mejor manera, yo creo que se puede todavía hacer cosas. Y después está lo demás, la preservación. Por ejemplo, hay cosas que son difíciles de preservar y otras que pueden ser. Por ejemplo, es mucho más fácil tratar de preservar las expresiones artísticas en la danza, incluso pintura, etcétera, que el idioma. El idioma es muy difícil de preservar porque el idioma necesita ser hablado, ser un medio de comunicación, y no lo es, no lo va a poder ser. O sea, yo puedo enseñarle a un niño a hablar armenio, pero no va a pasar de decir un día, qué tal, cómo está, me está explicando, y no va a ir más, porque no va a hablar en ese idioma, salvo que se inserte en la realidad armenia. Es la única forma de hacerlo. Pero sí se puede, con la otra necesidad que hablábamos de Armenia, que necesita traducirse al mundo, o sea, se puede generar ese vínculo, ¿no? O sea, generar cosas en español de identidad armenia que son muy interesantes. En la experiencia que te decía de la literatura armenia, de dar los cursos de literatura armenia, lo primero fue una invitación de un profesor a hablar del poema épico armenio. Entonces creo que fueron 2 clases en el curso de él, y claro, tanto estudiantes como alumnos quedaron fascinados con el poema armenio, que no está en español, no hay forma de acceder a él. Entonces hay necesidad de esas cosas, y creo que eso nos abre puertas hacia los dos lados, ¿no? Por un lado nos hace que nos conozcan, y en cuanto a la misma comunidad genera orgullo de pertenencia. Claro.
Entonces, por ahí creo que es el camino. No, wow, digo, qué respuesta tan completa. Me encantó, me encantó. Y para cerrar, porque creo que, digo, en esta pregunta como que contestó varias otras que traía por ahí, por eso digo, fantástico. Si pudiera usted describirse a usted y a su identidad, como sea que lo quiera interpretar, en 3 palabras, ¿cuáles serían? 3 palabras con respecto a mi identidad. Amante de la libertad. Ok, me gusta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por compartir. ¿Hay algo más que quizás faltó, que no le pregunté, que quisiera compartir? No, decir gracias simplemente porque realmente fue muy ameno y me parece muy interesante el trabajo que están haciendo. Es importante lo del rescate de la oralidad, en lo que en muchas cosas nos hemos quedado en deuda con respecto a, sobre todo a esa primera generación que no pudimos rescatar Claro. como era necesaria esa memoria, y también con el resto de las generaciones mismo de la vida comunitaria. Hay un montón de cosas que se nos van a perder porque no está esa oralidad de haberla preservado para que alguien en algún momento lo haga. Porque, es muy difícil. Recién ahora estamos en momentos de reflexionar sobre nuestra historia comunitaria, porque pasan los años y se genera la suficiente distancia como para poder hablar. Y a veces la oralidad esa de registrarla nos permite tiempo después poder volver a eso con generaciones ya que tengan una mayor distancia de poder hacer, que no estén tan involucradas en la misma historia, ¿no? Claro. Eso me parece muy interesante. No, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.